Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras. Aquí me tienen de nueva cuenta. Samael Hernández a sus órdenes. Bueno, permítanme platicarles un poco cómo sucedió esto de ir armando lo que ahora estamos poniendo en práctica. Resulta que en una ocasión, un grupo de amigos nos reunimos, por lo regular nos reunimos, no sé, cada 15 días, así, y nos reunimos a comer y a platicar de las cosas que estamos haciendo o de temas del momento. Pues en esa reunión, ese día, participaba con nosotros la compañera Patricia Altamirano, que es la que está de hecho promoviendo todo esto, y me escuchó decir algunas cosas y me dijo, oye, eso me interesa, me interesa. ¿Por qué no lo seguimos platicando y conversando? Y bueno, quiero no repetir las palabras que dije entonces porque la verdad no me acuerdo muy bien, pero más o menos el tema eh, que va por acá. Ustedes saben muy bien que el mundo está sufriendo una transformación acelerada, que México, por ejemplo, ha vivido una experiencia política inédita, que es pues, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que simbró conciencias y ahora parece que continúa el tema la doctora Sheinbaum, la próxima presidente, perdón, de la República, es por primera vez una mujer, lo cual pues, es igual una novedad, ¿no? Genera muchas expectativas. Y bueno, ¿qué tiene que ver la cuarta transformación con todo esto? Bueno, pues resulta que la relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los maestros sobre todo los sindicalizados, tanto del CENTE, es decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como su disidencia democrática, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde está afiliada la sección 22 de Oaxaca. Bueno, pues la relación ahí ha sido tensa. Este último año pues hubo movilizaciones donde ha habido críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con todo y lo que significa ahora de posibilidades de cambio y de cambios reales. Pues hubo esta situación y eso desde hacía ya tiempo, porque ya les había comentado en el video anterior que yo me dediqué un tiempo a estudiar este movimiento de los maestros oaxaqueños. Eh, y tiene que ver con el hecho específico de que la cuarta transformación como que hizo a un lado a los maestros y en general no le dio una prioridad a la educación y por lo tanto pues tampoco le dio una prioridad en la atención, en el diálogo, en la construcción de la transformación pues a los maestros. O sea, aparecen los maestros como agentes de cambio pero marginales, marginales. Y la educación no apareció en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como algo prioritario, lo que llama la atención porque una política nacionalista pone en el centro a la educación, ¿no? Por experiencia y por los estudios que se han hecho, sabemos eso. Ahora bien, ¿por qué en el caso específico de la CENTE, ¿no? Que tiene que ver con la sección 22, como yo le he dicho, aparecen los maestros marginados, pero no nada más ellos, todos, todos, incluyendo a los del CENTE, que son así como sus dirigencias son más dóciles, ¿no? A sus órdenes jefe, en fin, están más disciplinados, ¿no? Pues también ellos están marginados. ¿Por qué un agente de cambio, de transformación tan importante como son los maestros, no tiene una alta prioridad en la cuarta transformación, que además se reclama como la transformación de las conciencias como el primer paso? Pues no. Bien, pues yo sostengo que entre otras cosas, esa marginalidad de este agente educativo que son los profesores, los maestros, en todos los niveles, educativos, todos los niveles, están marginados porque pesa mucho la debilidad de la institucionalización de esa profesión, ¿no? Está entre que es una profesión y pues es una actividad, este, no tiene el peso que tienen otras profesiones, como por ejemplo
solo como ejemplo, un médico. O sea, un médico que va a hacer una intervención quirúrgica y se enferma no dice, ay, es que tengo esta urgencia, no puedo llegar a la intervención quirúrgica, pero puedo mandar a mi primo para que se haga cargo. Lo tomarían así como, este tipo está loco, ¿no? No se puede, no puede, no cualquiera puede hacer eso. Es decir, hay un monopolio muy estricto sobre esa práctica profesional. No sucede con la docencia, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros por el día a día, ¿no? De la docencia, en todos los niveles, no nada más, en todos los niveles. Claro, cuando ya es un nivel que tiene que ver con la formación de estos profesionistas, cuyas profesiones están bien cimentadas, bien institucionalizadas, como decimos los sociólogos, pues entonces ya no es tan fácil el trabajo de docente ahí, tiene sus normas muy estrictas también, ¿eh? También. Entonces va una cosa junto con la otra. Pero aparte de este monopolio del ejercicio profesional, del ejercicio de una ocupación, pues, ¿no? Se simboliza en el título que le dan a uno cuando termina, por ejemplo, una licenciatura, una carrera técnica, ¿no? Una especialidad y los posgrados y todo eso, ¿no? El título es como la patente de corso. Aquí nadie puede entrar a hacer esto si no tiene esta carta que da el Estado mexicano. Bien, ese es el elemento, es un elemento importantísimo, ¿no? Que no ocurre en la docencia, no tiene mucho peso en la profesión docente, ¿no? Pero además hay otros elementos. Dentro de la sociología de las profesiones, por ejemplo, se identifican cuando menos otros dos, ¿no? De muchos. Una profesión cuenta con un campo científico que le da legalidad a la práctica de esa profesión. Es decir, la autoriza desde la ciencia para que lo que propone y lo que hace ese profesional se considere como una solución correcta a un problema recurrente, ¿no? Socialmente recurrente. Ese es otro elemento importante. El otro elemento, por ejemplo, es la ética que se opera a partir de esos dos elementos. Es decir, el monopolio del ejercicio de la profesión y el cuerpo de ciencia que se aplica en él. Entonces hay una entidad reguladora, digamos, ¿no? Y por lo tanto hay un valor que le da legitimidad social también desde el punto de vista ético al ejercicio de esa profesión, ¿no? En el caso de los médicos, pues la salud es el valor que se tutela. En el caso de los docentes, pues es la educación. Bien. Entonces, algo pasa en la profesión docente que estos elementos no se consolidan y no se articulan, ¿no? Aunque se expiden títulos de docentes, ustedes pueden ver, asomarse a cualquier escuela y varios no van a tener ese título, ¿no? Bueno, podrán tener otro, que si es ingeniero, que si es médico, que si es matemático, que si es lo que sea, pero docente no. Ejerce la docencia, ejerce la profesión sin título. Y se asume que el título que tiene lo avala para ejercer la docencia, lo cual no es, no tiene fundamento racional, ¿no? Y tampoco tiene fundamento legal en algunos casos. Bien. Entonces, si esta profesión está demeritada en la parte institucional, las que están presentes y con fortaleza en el campo de la cultura que opera a través de las instituciones, pues la van a ver como débil, marginada, no tiene peso. Entonces, esto me parece a mí que puede ser una visión un poco novedosa, digamos, por donde podemos entrar para poder decir, necesitamos fortalecer la práctica de la docencia, es decir, constituirla, institucionalizarla con solidez para que en el diálogo entre las instituciones, después hablaremos de este concepto, los docentes aparezcan como un agente no solo respetable por su profesión, por su ocupación, sino además como el que tiene el monopolio del ejercicio de esa profesión, como la tienen otros profesionistas en su campo. Entonces, de ahí viene toda la explicación que se le puede dar a por qué los movimientos sindicales de los docentes en esa dualidad que también tienen, por ejemplo, los médicos, que trabajan en una institución pública y son médicos sindicalizados, no ocurre lo mismo, ¿no?
De ahí podemos ver entonces que a partir de esta concepción de una debilidad en el proceso de institucionalización de la profesión, pues tenemos que empezar por eso, fortalecerla. Y hay que empezar a fortalecerla a partir incluso, no solo de la ética de esa profesión, sino de su campo científico, de la construcción sólida de su campo científico, y desde luego la lucha por el monopolio del ejercicio de esa profesión. Y a partir de acá va a venir la necesidad de tener un marco teórico conceptual que nos permita abordar esta tarea, que al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, pero que va a tener como repercusión pues un proceso gradual de transformación en el campo de la educación, en la práctica educativa, que puede contribuir, desde luego que lo puede hacer, incluso ahora lo está haciendo, pero no de manera sistemática y consciente, puede hacer la diferencia en cualquier proceso de transformación social. Y esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Ya veremos cuando hablemos de los movimientos sociales y la carga pedagógica que tienen estos movimientos sociales. Bueno, se trata entonces de un seminario en el que podamos ir partiendo de este problema, desglosando el problema, comentando algunos aspectos importantes del problema, en este caso dándole un poco más de prioridad a la parte de la teoría pedagógica y cómo podríamos ir fortaleciendo este proceso, eh, que por cierto, en el cuerpo científico en el que se basa la profesora docente hubo una especie de desintegración, en donde la pedagogía se diluye, ¿no? Se diluye y ya no es la ciencia de la educación, ¿no? Sino aparecen las ciencias de la educación que no tienen ya ese aparato crítico que da la pedagogía para que esos conocimientos puedan ser materia de la didáctica. Bien, pues esa es la idea general. Desde luego, con la ayuda de Patricia, les proporcionaremos el esquema, ¿no?, de lo que se propone y habrá que decidir entonces, si ustedes desean, que este seminario se avale solamente con el diploma que demos aquí de este grupo, firmado por mí, por la compañera Patricia, o podría ser también a través de una institución, pero eso nos llevaría un poco más de tiempo porque hay que hacer las gestiones necesarias para que lo avale una universidad, por decirlo, ¿no? Y a partir de ahí definir la cantidad de horas necesarias para que tenga valor curricular. Pero eso ya es otro tema. Por lo pronto, la materia de esta primera presentación ese es el panorama que tenemos abierto, esta posibilidad de armar el seminario, y quedaría entonces la tarea de cuándo tendríamos una primera reunión para dialogar, porque esto pues es un video, está grabado. Una primera reunión para dialogar, aclarar dudas, comentarlo, platicarlo virtualmente. Y bueno, yo creo que ya la compañera Patricia nos hará una recomendación y hasta entonces estaré en disposición para participar y continuar con esto que la verdad no me esperaba, pero que me da mucho gusto que Patricia, que habla muy bien de ella, pues esté retomando y asumiendo esta responsabilidad. Pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Yo creo que nos vemos en unas semanas más. Hasta luego.